Espero que haya sido una charla fructífera e interesante con la persona que se sienta a su lado y quizá han surgido preguntas, ¿verdad? Veo que sí. ¿Jero? Si se presentan y nos dice de dónde son, soy Jerome, de Francia. Es una pregunta para Fabián. Habló usted de los pecados contra la creación. Hay algunos pecados que yo veo que, por ejemplo, comer carne es nocivo, pues paro y dejo de comer carne. Eh, es algo que yo veo y me doy cuenta y lo veo claramente y lo entiendo. Pero creo que dijiste algo, pienso que entendí bien. Acción política ya por un cambio mayor, y eso podría ser otro tipo de pecado. Claro, eso no pertenece más a la segunda semana, me pregunto, ¿eh? Ahí tengo mi duda. Y luego, ¿dónde está el límite entre lo que es el pecado y lo que es la llamada para seguir a Cristo, para construir el reino? En la vida, en el normal, en el día a día, las cosas están más claras, ¿no? No sé si le pegó aquí a la compañera, pecado, lo entiendo, pero si es un pecado ecológico, lo veo más complicado. ¿Hasta qué punto es pecado? ¿Hasta qué punto es una llamada para seguir a Cristo? Y a mí me interesaría saber, sobre todo de aquellos que son expertos en espiritualidad, si pudieran opinar, porque esta cuestión no es exclusivamente una cuestión ecológica. ¿Hasta qué punto estamos hablando de pecado o de llamada a seguir a Jesucristo? Bueno, pues menuda pregunta. Hay mucho ahí. Para la tarde en los grupos les alento a retomar todos estos temas porque hay mucho de lo que hablar. Yo no actúo políticamente y por eso le llamo pecado. Bueno, hay una cosa de la que no hablé antes, pienso que para la teología moral es importante y es que un pecado, si es pecado es que soy consciente de ello, lo que sea. Es decir, si soy cero consciente, por lo menos el grado de pecado es menor o incluso ni siquiera es pecado. Sigue siendo una falta, sigue siendo algo malo, infliges un daño y eso es pertinente en aras de la confesión, etcétera. Hay algo de conciencia sobre eso, lo que sea. Y añadiré también que para mí hay distintos actores implicados en esta situación de la transformación. Yo hablo desde el contexto alemán, por ejemplo, y sería lo mismo en Francia, imagino. Yo he estudiado, tengo mis conocimientos, he entendido ciertas cosas y entiendo que podría hacer algo, podría tomar acción, podría meterme políticamente en algún movimiento de hacer algo. Y en ese sentido eso lo llamaría un pecado, pecado de omisión. ¿No? Por pereza o porque no me viene bien o no me resulta práctico o porque me acarrearía algún problema, algún conflicto, por eso decido no implicarme a nivel político. Pero luego hay otra gente que o no es consciente o no tiene la posibilidad de actuar a nivel político. Claro, eso ya es otra historia. Yo lo diría así, yo lo explicaría así, o quizá usted lo ve de otra manera. Y luego, si primera o segunda semana en realidad, todos los ejercicios espirituales yo los veo todos en su conjunto como proceso de conversión. Lo intenté explicar al principio. Yo no quiero reducirlo a la primera semana. Incluso el principio y fundamento es algo que tiene que ver con la
conversión, si, ¿no? Si me hago indiferente, ese es un primer paso. Segunda semana de discernimiento, cómo entiendo todavía mejor la voluntad de Dios. Y luego los dos reinos, y tienes todo eso, y empiezas a comprender mejor tu conversión si vas a ese nivel de profundidad. Luego tienes las semanas 3 y 4, y para vivir en la conversión, me parece que eh, es importante el continuar, y por eso todo va de conversión, no solo las primeras semanas, eso que quede claro y que vaya por delante. Para mí, como cristiano, cuando inicié los ejercicios espirituales, ya como muchos, ya había decidido seguir a Cristo, y es un reajuste, una redefinición. No es tanto problema si primera semana, segunda semana, a veces ¿no? Se solapan de alguna manera. No le veo problema ahí. Otra cuestión es cómo puedes ayudar a otros a seguir el proceso de la mejor manera y por un buen camino. Y último punto. Ignacio, pienso yo, la primera semana trabajó con la meditación, meditaciones y no contemplaciones, en cuanto a pasajes de la Biblia, pero yo lo veo así. Yo veo que muchos directores espirituales también darán en la primera semana pasajes bíblicos. Así que Ignacio pudo reducir quizá la cuestión del pecado y dejarlo de más, si me permiten decirlo así, porque se trata de reflexionar sobre los propios pecados. Pero si nos vamos a un pasaje de la Biblia y lo damos como ejercicio, ahí ya entran en juego muchas otras cosas. Ya se complica más la cosa, pero no le veo problema. Yo respondería así. Soy Zaki, soy jesuita del Líbano. Estaba comentando aquí con el compañero una confusión que nos ha surgido ayer, de hecho, y cada vez se hace más y más grande. Se trata de, bueno, el principio de la confusión es sobre el primer precepto, ¿no? Amar a Dios y al prójimo. Bien, hablamos de amar, y ahora hablamos de amar a Dios, al prójimo y a la ecología. Desde ayer que me surge esta duda, no está tan claro que este amor por la ecología tenga que estar a un segundo nivel como manera de amar a Dios y de amar al prójimo. Ayer esto me lo dije a mí mismo, me dije, a ver, cálmate, cálmate, pero hoy estamos hablando de amar a los árboles, a las plantas, a los animales, las mascotas. Entonces, ¿quién es el prójimo? ¿Puedo decir que amo a mi mascota? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estuve en París durante la década de 1990 y observé un desarrollo de todo el fenómeno de las mascotas y este amor por las mascotas que lo que hacían, creo, y si lo puedo decir así, justificaban la tendencia a no tener que tener relaciones sociales. Era como una justificación, ¿no? ¿Qué puedo decir? Bueno, pues yo tengo una planta y tengo un árbol y amo mi árbol y amo la ecología. Y la confusión cada vez se hace mayor y mayor si hablamos encima de estructuras, porque los países del Golfo lo hacen muy bien, están forestando el desierto, están reforestando el desierto, están tratando las aguas con depuradoras para tratamiento de aguas residuales. Es decir, que si hablamos de estructuras, ese es un ejemplo de una estructura ecológica y ecologista increíble. Vale, sí, están esclavizando al prójimo, pero lo de la ecología lo hacen bien. Exactamente, esa cara es la que justo buscaba. Eso es lo que necesito aclarar en mi cabeza. Y la suya, ¿eh? La suya también, que también lo ha dicho él. Muy buena pregunta.
para los grupos, para que lo debatan después del almuerzo. Bueno, esta es mi primera respuesta así espontánea, ¿eh? Yo pienso que el amor por las mascotas, por los animales en general, árboles, plantas, es parte de la conversión que tenemos que hacer para entender que realmente sí podemos amar a los árboles y las plantas. Esto es parte de la conversión que tenemos que realizar. En París, bueno, eso tiene que ver con la afinidad, el parentesco, la creación y, y todo este amor. En París, decía, hablamos mucho de esta cuestión. A ver, voy a volver a empezar. Vuelvo a empezar. Las cuatro relaciones no están al mismo nivel. En cierto modo, no lo están. Yo, en cambio, optaría por otra cosa. En algún momento lo dije durante mi charla, y es que la concentración cristológica primaria son los los pobres, en mi caso, hablaba en la charla de los más vulnerables, los que más sufren, los crucificados, y lo demás deriva de ahí. Así que yo lo diría así. Pero también dice el Papa en Laudato Si que es una ilusión pensar que puedo amar al prójimo, no recuerdo el número ahora, pero luego maltrato a los animales. Si amo al prójimo y maltrato a los animales, lo que está diciendo también el Papa es que en el amor al prójimo, prójimo humano, hay algo de violencia que no acabo de ver porque solo hay un amor y solo hay un corazón. Y si tu corazón alberga violencia, eso afectará a los otros cuatro niveles de algún modo. Es una manera complicada de explicarlo. Es decir, necesitamos la conversión real, por una parte, eso sí, y yo invitaría a todo el mundo a amar la naturaleza, los árboles, las plantas, sí, pero luego, para mí, hay algo, y aquí vengo de la teología de la liberación y todo lo que han estudiado en Mateo 25, etcétera. Hay prioridades y se prioriza a los más pobres y a los humanos que sufren. Pero sí, esto puede llevar también de nuevo a, bueno, pues olvidar un poco otras criaturas, la parte del ecologismo, con lo cual habría que trabajar ambas cosas y desarrollarlas. ¿Quieres complementar algo? Sí, añadiré que creo que está muy bien estar confuso. Es maravilloso que haya confusión y que haya preguntas y quizá con el paso de los días no sé, aclare más la pregunta, no tanto sea ella la respuesta, pero bueno, está muy bien formularse una pregunta e intentar ir afinando y afinando cada vez más la pregunta, que no la respuesta. Sobre las mascotas, el prójimo y las mascotas. Yo creo que cuando miramos a la naturaleza, la creación, no es una caja donde cabe todo, ¿no? Hablemos de las mascotas. No sé, todos tenemos quien más, quien menos en casa, pues un perro, una tortuga, un pez, no sé, lo que sea. Y yo creo que es que todo está bajo nuestro control, es nuestro espacio y nosotros les controlamos. Comen que si no comen, que si duermen, que si no viven o mueren bajo nuestro control. Y eso no es naturaleza. La naturaleza es salvaje, la naturaleza es otra cosa. Implicarse con la naturaleza es irse a lo salvaje y no agarrar lo salvaje y meterlo en una jaula o meterlo en tu habitación. No es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Pero simplemente para decir que tampoco es que sea una categoría distinta y por tanto haya que relacionarse de otra manera con las mascotas. Y un último apunte quizás, prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿Qué es el prójimo? Hay una preferencia por los más pobres. Y yo esto lo trasladaría también a la naturaleza. ¿Quién es el prójimo en la naturaleza? No es la misma categoría, pero aquellos lugares, sobre todo donde hay mucho daño, donde se ha infligido mucho daño y mucha destrucción. Ese prójimo es más prójimo para mí, si hay violencia. Y eso incluye sus comunidades, por supuesto.
Si me permiten un apunte más, hablaba de países del Golfo, ¿verdad? Bien, yo diría que hay una estructura de pecado que consiste en un sistema económico, en realidad, que lo que está haciendo es destruir la tierra. Y parte de este sistema económico se respalda en la energía fósil. Mi país ha estado muy implicado y ha contribuido mucho en este sentido. Con lo cual, es lo que intentaba decir antes, hablando de Brasil y la cuestión de la carne, en fin, lo que expliqué en la charla. ¿Quién es el villano, el malo de la película? Los países que han basado su economía 100% en la destrucción de la madre tierra, ahí hay un pecado. Y los países que al otro extremo del planeta también se están basando en lo mismo y participan en esta estructura, pecan también. Yo les invitaría quizá a, no sé, escuchar este clamor, este llamamiento y que profundicen más en el conocimiento sobre las emisiones de CO2, por ejemplo, y cómo estas emisiones al final cómo van a afectar, qué impacto van a tener, que estudien el tema, porque yo tengo muy claro que lo del greenwashing es, vale, el fenómeno del lavado de cerebros por la ecología, luego mantenemos la estructura de pecado y a la vez decimos, ah, pero mira, qué bosque más bonito tenemos aquí. Y luego el gran pecado, por otra parte, continúa, ¿no? Y continúa creciendo. Esa es la cuestión. Soy Wilfried de Alemania. Yo tenía una pregunta para ambos. Estaría bien que estuviera Pedro también. Bueno, ambos han remarcado, y mirando los ejercicios también, veo el aspecto comunal. Fabián también, pero usted también, Gabriel, ¿no? Que tenemos que ser conscientes del aspecto comunal en lugar de centrarnos en la visión puramente antropocéntrica. Y eso es una manera de verlo muy interesante, sobre todo volviendo al tema de la conversión, ecología, etcétera. Mi cuestión, y de hecho Pedro hablaba del sentir, ¿eh? Ese sentir, así que yo les preguntaría a ambos. ¿Qué dirían ustedes cuando Ignacio habla de sentire come ecclesia en el libro de los ejercicios? ¿Es algo que les resuena o no sé, la iglesia, qué significa, cómo se imbrica, si todos estamos interconectados, lo diré así, ¿eso qué significa para nosotros, para nuestro viaje espiritual, cuando Ignacio nos habla del sentire como iglesia? I'll just say a few words before. Voy a hacer unos comentarios antes de ceder la palabra a mi compañero. Quizá ya esté sucediendo en varias partes de la sociedad, incluso en la iglesia, ya se está dando. Y a lo mejor me equivoco, pero el Papa Francisco ha enfatizado la sinodalidad y cómo la Compañía de Jesús está recuperando ese discernimiento comunal en comparación con el discernimiento individual de hace unas décadas. Ahora se pone más el acento en el discernimiento comunal, la conversación espiritual, con lo cual hay pues movimientos que se van dando en la fraternidad encíclica, por ejemplo. Y vamos encontrando el camino, me parece a mí. Hay varios puntos de partida, me parece a mí, pero el tema de la comunidad está ahí, está sobre la mesa, está empezando, pero lo necesitamos más para saber qué significa comunidad, ir más allá. Pero bueno, vamos por buen camino, me parece.
Estoy de acuerdo con lo que dice la sinodalidad, el sentido de comunidad es algo que hay que seguir desarrollando en este contexto. Una idea más que me ha pasado por la cabeza y es que la Iglesia Católica es un actor global, con lo cual para esta transición, esta transformación, bueno, dos cosas. Por un lado, la Iglesia está pasando por un proceso de transformación profunda ahora mismo y el Papa quiere que sea un proceso informado y que tenga que ver con ese clamor de los pobres y un clamor por la tierra, con lo cual el proceso de renovación de la Iglesia per se tiene que ver con abordar estas cuestiones. Y el Papa tiene la visión de que luego las estructuras ya se adaptarán, pues cuando tengan que lidiar con ello. Sobre todo la Iglesia alemana está lejos de esta mentalidad y usted lo sabe. Lo que queremos es arremangarnos y ponernos a hablar de las estructuras. Pero el Papa lo que está diciendo es no, salgan ahí fuera, lidien con los problemas, respondan a la pregunta que les plantean los pobres, ese clamor de los pobres y de la tierra. Y luego, pues, emergerá otro tipo de iglesia en el proceso. Y la Iglesia Católica como actor global, yo en Alemania lo que veo es que el discurso sobre la transición, bueno, al principio se decía transición ecológica, es decir, dejaban la parte social fuera, y luego es una idea bastante técnica. Dicen, bueno, pues otra fuente energética, coches distintos, etcétera, pero no profundizan suficientemente, no apuntan a los problemas de justicia y tampoco es realista. Es tan poco realista porque a nivel material no va a funcionar simplemente optar por coches eléctricos y ya está, y el resto del sistema lo dejamos igual. No, para nada. Así que la Iglesia puede ayudarnos ahí a ver que si uno es católico, pues tiene a un señor en Roma, ¿no? Que a veces habla de la perspectiva global y dice que hay un problema enorme y estamos muy vinculados como iglesia con el sur global y otros actores. Con lo cual es un don para esta transformación, el formar parte de esta comunidad viva de la iglesia que nos permite ver más allá, no solo de forma nacional o más limitada. Soy Yvonne de Canadá. Muchas gracias a ambos por el pensamiento, la oración y la reflexión que habéis compartido. Han sido de lo más esperanzadores ambos. Fabián, mi pregunta seguramente es más para usted. Sigo reflexionando, sobre las cosas que han compartido ambos. Solo hubo un momento, Fabián, en el que usted habló del miedo, del tema del miedo, en el contexto de la contemplación del infierno. Hasta donde yo sé, o lo que yo conozco de la primera semana, la gracia, lo que queremos es un sentido real de nuestra pecaminosidad y llegar a un lugar fracasado, roto en nuestro interior y encontrarnos con Dios en ese lugar. En mi trabajo en América del Norte, yo he trabajado con mucha gente que vienen de ultramar, de otros países a América del Norte. La mayoría son seculares y la gente tiene pavor de lo que está sucediendo. Y ese es uno de los lugares rotos, fallidos en sí mismos, a los que tienen que llegar en la primera semana. Con lo cual, no creo que debamos darles un ejercicio sobre el infierno climático. Me preguntaba yo, ¿ha tenido en cuenta o ha pensado cómo se podría ayudar a las personas a llegar a ese lugar de miedo para que encuentren a Dios allí y les ayude a abordar esa cuestión? Perdón, solo quiero aclarar el tema del miedo, porque aparece, se materializa por muchas vías, por ejemplo, por la negación. También aparece como un sentido de impotencia, de no puedo hacer nada al respecto.
Así que se manifiesta de muchas formas distintas. Por ahí va la pregunta. did write on this paper, you also work with Usted trabaja con Joanna Macy, ¿verdad? Xavier, yo mismo y otros hemos experimentado talleres de Joanna Macy, ese trabajo de reconexión, y es algo, bueno, los que estén interesados en la cuestión se lo pueden mirar. Es una herramienta que podemos utilizar. La respuesta para mí de ayudar a las personas a ir a ese espacio de miedo es el círculo de Joanna Macy, donde se empieza con el agradecimiento, con la gratitud. Es como el principio y fundamento, ¿no? Interpretado de un modo concreto. En un retiro primero se ofrece algo para conectar con el agradecimiento, la gratitud, la presencia, la aceptación, etc. Y algunos de estos ejercicios de Joanna Macy son ejercicios colectivos, muchos de ellos, y precisamente son una vía para hacer algo colectivo y no solo individual. Y además se le pueden dar palabras, imágenes a los sentimientos, pero en un espacio seguro, donde haya aceptación de los demás, que no haya juicio, etc. Lo que hablábamos con Xavier en nuestra reflexión de 3 días sobre el pecado, pues era que para Joanna Macy el tema no es el pecado. Nos hace falta una buena reflexión en ese sentido también. Pero ella sí reflexiona sobre el miedo. Por ejemplo, se puede invitar a las personas a una sesión en la que compartan sus miedos sobre el futuro. O cómo en mi vida cotidiana he capeado este miedo. Y simplemente que la gente hable sin pensar. Y a veces se entablan relaciones porque, bueno, la gente dice, uy, yo tengo miedo constantemente y hago muchas cosas para dejarlo de lado. Y pueden decir, bueno, pues me preocupan mis hijos, esto, lo otro. Y hay rituales que se pueden hacer para sacarlo de dentro, ¿no? Y examinarlo. No debe terminar ahí el proceso, sino que tiene que ser una parte del mismo. Joanna Macy habla del compostaje de las emociones. A mí me gusta esta imagen. No es que las lancemos, las tiremos, no. Damos el miedo, pero también el enfado, la frustración, el desconocimiento, todas estas cosas las sacamos, les damos un espacio en la oración al compartir. Y ese es un lugar de sentimiento, un momento de sentimiento. Y dejamos que estén ahí. Y luego podemos proceder con la segunda semana, con la profundización, etc. No le he descubierto la sopa de ajo, pero bueno, esto es lo que yo le propondría. En enfoques más tradicionales, supongo que se puede invitar a alguien a escribir su propio salmo, es decir, que pongan en palabras el miedo que sienten. No sé, cualquier cosa que ayude a expresar de forma verbal, con imágenes, lo que más sirva. ¿Ha vuelto Pedro de las Filipinas? ¿Hay otras preguntas? Tiene que ver con la pregunta anterior. Cuando empezamos a hablar del pecado ecológico, tenemos que lidiar con las consecuencias, que son enormes. Y rápidamente puede ello suponer una carga enorme para las personas. ¿Cómo podemos lidiar con ello sin abrumar a las personas, sin sobrecargarlas? A su vez es algo necesario, ¿eh? Porque si no estudiamos el pecado, no podremos avanzar en nuestra relación con Dios, etc. Pero ¿cómo lo manejamos? Me parece muy complicado.
De modo que la gente no cierre la puerta, ¿no? Porque es demasiado, les abruma y dicen, ya está, hasta aquí. Y claro, la implicación de todos nosotros en el pecado es pequeñita, supone una parte muy pequeña, pero claro, las consecuencias son enormes. ¿Cómo lo abordamos esto? Half an hour. I'm trying to arrange. Estoy intentando establecer un memorando de entendimiento con Cáritas, por eso me he ido un rato para escuchar a las comunidades en Asia, de ahí mi ausencia. Bueno, en cuanto a esto, el miedo, como la economía, el pecado, es todo tan ingente, tan vasto, que no siempre lo podemos abordar de forma directa y sin duda no lo podemos resolver. Pero sí tenemos que encontrar, aquellos que nos reunamos, debemos encontrar una reconciliación mutua entre nosotros y algún esfuerzo sencillo para realizar en adelante. Yo esto lo veo con los jóvenes donde yo vivo, que poco a poco están aceptando reunirse una vez al mes para hablar de sus problemas, no solo los económicos. Viven en este mundo al que no pueden superar, no tienen modo alguno de salir de él. Para entender a las personas vulnerables, vulnerabilidad significa que no puedes superar, salir del mundo en el que estás. Pero sí ganar fortaleza en la unión. Un poco lo que decía George Nikos, de celebrar el fracaso. El padre Nicolás estuvo con nosotros en Filipinas durante mucho tiempo y en Japón. Esta idea, ¿no? Con el sentimiento de ser capaces de celebrar el fracaso. De entrada, porque luego uno puede aprender del fracaso y reírse del mismo, del fracaso y de uno mismo. Y en segundo lugar, y lo que es más importante, es que nos reunimos, porque si no es un fracaso estrepitoso. Si fracasamos y desaparecemos, se pierde todo, las lecciones aprendidas y las posibilidades. En cambio, si nos podemos reunir por la noche, reírnos, compartir experiencias miserables, la supervivencia de las mismas, esto nos da la posibilidad de crear un esfuerzo nuevo. No es una buena respuesta a la pregunta, pero yo creo que en parte debemos celebrar el fracaso, porque no somos los poderosos. Y hay que recordar que Jesús murió en la cruz. Hablamos de vivir en la pobreza. Hay que experimentarlo. También estamos experimentando ese sufrimiento. Alguien me dio un vehículo, un coche, hace muchos años, pero jamás encendí el aire acondicionado. Yo dije, mira, esto lo hemos creado nosotros, aquí vivimos. Y las temperaturas son tremendas cuando uno baja a la ciudad, pero lo hemos causado nosotros. Solo podemos vivirlo y vivir con el sufrimiento ajeno, pero intentar encontrar una base de reunión y celebrar la vida tal cual es. Y allí donde se vive. No es una respuesta. I'll just add Yo intento ver las cosas como si fueran un sistema completo.
Y cuando aplico esta perspectiva, me parece que no hay igualdad entre las personas. Igualdad en la culpa, me refiero. Hay personas más culpables que otras. Yo no soy Dios. Pero en cuanto al pecado, a mí me parece que los hay más culpables que otros. En las Filipinas, uno de los problemas que tenemos es que hay muchos residuos, mucha basura en los ríos y en el mar. Y claro, nosotros fabricamos muchos embalajes para todo, de aceite, champú, todo. Bueno, embalajes pequeños, porque es lo que se puede permitir la gente pobre. Y son embalajes de un solo uso. Y esto es lo que acaba en el mar. Hay mucha de esta basura. Pero no me parece adecuado decir que los millones de pobres que llevan a cabo esta práctica son los culpables. No son el último eslabón de todo un sistema, de todo un proceso. Porque claro, hay poco margen de acción y los que tienen el poder de decidir el tipo de embalaje que se produce, pues ellos optan por seguir haciendo lo mismo. Quieren más beneficios, más producción, seguir exactamente igual, esa es su opción, en vez de desarrollar una alternativa, con lo cual son más culpables. Simplemente venía a decir que si nos miramos un poco el panorama general, no hay igualdad en la culpa y tampoco hay igualdad en el pecado. Me voy a atrever a decir algo sobre la misma pregunta. ¿Cómo lidiar con la carga? Estoy de acuerdo con usted, Jerome, es muy difícil. Una parte de la respuesta para mí pasa por decir que como adultos se nos invita a fijarnos en la realidad tal cual es. Es decir, intentar evitar la carga de todas, no es algo positivo, pero obviamente depende mucho de la persona. A mí me parece que, bueno, habrá gente a quien la retraumatice, etcétera, pero por lo general deberíamos utilizar el principio de la inmanencia, porque si hay algo que está pasando en el proceso de la persona, pues trabajemos en ello. Pero no hay que echarlo fuera, ¿no? Y cambiar de rumbo. En cuanto a los ejercicios espirituales, pero como a nivel político necesitamos, bueno, pues otro enfoque para enfrentar la realidad. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, de celebrar el fracaso, reunirnos, etcétera. Y yo le veo el vínculo con la teología de Jan Sobrino, por ejemplo. Vamos a pasar ahora a la tercera semana, después de esta mañana, pero también se da un sufrimiento que pasa por nosotros, ¿no? Si nos implicamos, si nos comprometemos. Y hay que aceptar que existe ese sufrimiento, que nos cruza. Y es una paradoja, pero hay que dejar espacio para la resurrección. Y a ello me refiero con contemplación y transformación. Lo de ser contemplativos en la transformación, es decir, estar en presencia del Señor. Mis raíces vienen de la tradición contemplativa de Franz Jalisch, donde se ora en el nombre de Jesús, y la experiencia que procede de este tipo de oración y de otros tipos de oración es que estas cosas serán recurrentes. Esta carga la percibiremos en nuestras carnes. Pero hay algo en esta paradoja que si uno se atreve a darle espacio, pues que Dios lo va a procesar. La tercera semana se trata sobre soltar lastre también. No puedo hacerlo. Y entonces al soltar lastre,
damos pie a que algo suceda. Jan Sobrino habla mucho de la capacidad de los pobres de celebrar fiestas en medio de catástrofes, y podemos aprender muchísimo de ellos, y por eso nuestra cercanía a ellos es tan importante. Un ejemplo: la comunidad en la que yo vivo, tenemos 7 refugiados conviviendo con nosotros, 5 de ellos muy pobres. Y yo, bueno, celebré mi cumpleaños y ellos tienen todo tipo de traumas, de ser refugiados, necesitan terapia, pero ahora no pueden asistir a terapia porque son solicitantes de asilo de la iglesia. Pero el día de mi cumpleaños organizaron una fiesta, un fiestón para mí, y fue fantástico, con muchísima alegría. Y algo así es aceptar sufrir, no es algo que se elija, es algo que surge, y atrevernos a vivir como personas que celebran. Celebrar lo escatológico, y que ya está ahí. Lo siento, porque me ha avanzado mucho, esto no es la primera semana. Una última pregunta, luego unas respuestas rápidas y cambiaremos. La pregunta será corta también. En esta, a mí me viene una imagen escuchando las ponencias de que esta conversión hacia la naturaleza, hacia la ecología, es un cambio de mirada, ¿no? Un cambio de mirada, cómo veo el mundo. No sé ustedes qué relación ven con el cambio de mirada hacia la mujer o hacia lo femenino, si es parte de esta conversión ecológica o es un proceso aparte, sobre todo pensando, puedo hacerlo en inglés si es más, bueno. Sobre todo pensando que la mujer también es tierra, es mundo, es criatura. Sí, sí. Soy Alejandra de Bolivia. Yeah. Uh, for where I live, Donde yo vivo, las mujeres son las que tienen las riendas de la situación en lo que es el suministro alimentario, la paz. Siempre son las mujeres las que encabezan todos estos movimientos y las que buscan la capacidad. Es decir, desde abajo, desde la base, siempre son las mujeres. Yo tengo 32 profesores y 31 son profesoras. Porque lo quieren mucho, quieren tanto a sus hijos, a sus niños, y el sentido de la comunidad, que tienen un gran apego. Me parece que hay como un liderazgo totalmente distinto que emana de las mujeres de la comunidad, porque tienen la capacidad principalmente de cuidar. Los hombres se dedican a luchar más bien, a menudo, a pelear. Bueno, todas estas cosas. Y el cambio va a tener que venir de abajo. De la parte del mundo que vive en desventaja. Van a tener que alzar sus voces con claridad y humildad. Yo siempre acudo a las mujeres cuando no sé qué hacer. Porque ellas se reúnen y dan con el modo de lidiar con la situación. Porque quieren mantener a la comunidad junta. Y por eso la iglesia debe acompañarlas.
Debe escucharlas. Bueno, no tengo el tiempo de desarrollar el tema, pero yo creo firmemente que el feminismo será importante de cara a este cambio. Y el dominio de los hombres sobre las mujeres forma parte del problema. Cualquier tipo de dominación es un problema. Y esto pasa por la Iglesia también. Es uno de los cambios que tendremos que llevar a cabo. Y bueno, es complicado a nivel internacional, sin duda, pero simplemente decir que sí, que todo ello va de la mano, está estrechamente relacionado porque pasa por la dominación y, como ha dicho él, parte de la solución pasará por... La parte principal de la solución pasará por adoptar este rumbo. A lo mejor lo podemos debatir después, durante el almuerzo. So then, thank you very much. Muchas gracias, Fabián, Gabriel y Pedro. And I will also say thank you to Y gracias también a todos los que nos han seguido por Zoom. Que disfruten de la tarde y les vemos mañana. Bueno, nosotros no les veremos, pero ustedes nos podrán ver y escuchar. Y pasamos a la logística.